Perseverando en el Señor, hermanos, guardando nuestra fe, que es lo que Dios quiere, que seamos diligentes, que perseveremos en la fe. Esta es una carrera, es una buena batalla, Pablo decía, ¿verdad? Hablando de la buena batalla de la fe. La segunda carta que le escribió a su discípulo Timoteo, Pablo, es una carta que, si la leemos con el espíritu con el que Pablo la escribió, hablando de su emoción expresada a través de esta carta, realmente conmueve mucho, porque ya el apóstol Pablo estaba muy viejito, ya de hecho había sido condenado al sacrificio o a la crucifixión. Y en esta carta, la segunda de Timoteo, la última porción, Pablo exhorta a Timoteo para que predique la palabra. Y le dice en el capítulo 4, 6, despidiéndose de él, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces es bonito saber que esta vida cristiana es una carrera de resistencia. No tenemos que correrla poniendo toda nuestro esfuerzo a lo máximo, siempre en relación a echar todo por enfrente e irnos desgastando poco a poco, e ir perdiendo la vida o ir perdiendo el ánimo lentamente, sino hay que ser diligentes en nuestra carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que es el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, es más fácil el poder ir corriendo a un paso de acuerdo a lo que podemos dar, porque el Señor nunca va a pedir más de lo que no podamos dar. Dice que Él nos da conforme a nuestra capacidad, y cada uno de nosotros tenemos una capacidad. Bueno, estamos viendo en el tema de las luchas y la protección del cristiano. Estamos introduciéndonos a lo que la Biblia enseña en cuanto a los diferentes reinos que existen. La primera predicación que tuvimos hace unas semanas atrás, estuvimos viendo acerca de la verdad sobre el reino demoníaco. Esto es algo que no es nuevo para nosotros los cristianos. Sabemos que la Biblia es el único libro que nos puede hablar con claridad acerca de ese reino demoníaco, y nos advierte incluso a que nos prevengamos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, ¿verdad? Dice Pablo: pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces hay un reino demoníaco que está en operación continua alrededor de nosotros, hermano, en los lugares celestiales. Dice el libro de Efesios que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces nos advierte que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Vamos a ir viendo todo esto poco a poco a medida de que vayamos avanzando, pero es importante conocer estos diferentes reinos para que de esa manera sepamos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Cuando Cristo murió y resucitó, lo veíamos la semana pasada, por ejemplo, desde Mateo, como cuando Él se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos, les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces ahora dice: vayan y hagan discípulos. Y al decirle Jesús a la iglesia, que esta es la gran comisión que se conoce, vayan y hagan discípulos, lo que está haciendo es dando autoridad a la iglesia. Eso es de hecho lo que les muestra en el libro de Marcos, que veníamos viendo, cuando Él dice: estas señales seguirán a los que creen, les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si comieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos van a poner sus manos, dice, y van a sanar. Entonces habla de señales que vamos a estar viendo, porque la iglesia de Cristo, que somos nosotros, estamos denominados como el cuerpo mismo de Cristo, hermano. Nosotros, ahora Cristo no está presente como se manifestó hace 2000 años en un solo ser, que fue Jesucristo humanado, pero ahora está por medio de su cuerpo. Es la manera en cómo podemos ver a Cristo en medio de la iglesia, que es el cuerpo que somos nosotros. Cristo está en medio de nosotros. Pablo hablaba de
como vasos de barro que somos, como Él deposita de su gloria a nosotros. Somos el templo donde el Espíritu Santo mora. El mismo Espíritu que operó en Jesús, sí, está operando en nosotros, hoy vive en nosotros. Ese mismo poder está en nosotros, pero sabemos que quien lo administra es Dios mismo, cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Gracias, hermano. Entonces, estos 7 reinos nos dejan ver. Número 1, estuvimos viendo el reino demoníaco. Ya vimos cómo, estamos viendo parte a parte. Luego vamos a entrar a ver la estructura de ese reino demoníaco. Pablo presenta una estructura de ese reino demoníaco en Efesios capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Ahora, en la Reina Valera 1960, hermanos, normalmente nos deja ver solamente, nos deja ver 5 de esos reinos, pero en la Reina Valera del 1909, que es un poquito más antigua, ahí los escritores o los transcriptores, los que volvieron a reescribir la escritura, nos deja ver otro gobierno más que aparece dentro de la estructura demoníaca de Satanás, porque Satanás, como él no es omnipresente, hermanos, es una de las cosas que vemos y conocemos del diablo. Él no es omnipresente, entonces él sí depende de su estructura bien organizada para poder llevar a cabo sus ataques a través de todo el mundo. Que dice la Biblia, sabemos que somos del Dios, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 12, en la 1990, que es la traducción del 90, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego dice: sino contra principados. Esto es un rango demoníaco. Principados, potestades, es otro rango, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pero me gusta más la forma en cómo se mantuvo en la 1909, porque este mismo pasaje dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y luego dice, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de tinieblas y malicias espirituales en los aires. Entonces nos habla al menos de 5 rangos, y contando a Satanás viene siendo el 6º rango. Satanás es el príncipe de los demonios. Todo eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, porque es importante ver cómo operan estos rangos demoníacos para que podamos identificar sus actividades, e identificando sus actividades podamos ser más efectivos, más eficaces a la hora de orar, a la hora de discernir, a la hora incluso de atacar directamente cuando tengamos que atacar. Entonces ya estuvimos viendo poco acerca del reino demoníaco. Luego lo vamos a ver con más, vamos a desglosar todo esto. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca del reino de nuestra mente. Los griegos le llamaban el ego, que es la vieja naturaleza que es parte de nosotros. Alguien dijo, y yo creo con tanta certeza, que el peor enemigo que el cristiano tiene no es Satanás, porque Satanás ya está vencido. Satanás ya anda arrastrándose, tragando polvo del suelo. Esa fue la condenación que Dios le dio en el Edén: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ya no es nuestro enemigo, él ya ha sido destronado, ya ha sido destruido por Dios. Él tenía el imperio de la muerte, Cristo se lo quitó, así que él ya no tiene en sí poder. En el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, cuando habla de Satanás, dice que cuando la gente lo vea en el juicio, van a decir: este es aquel que trastornaba reinos, aquel que enloquecía a la gente, aquel que a sus presos nunca les abrió las puertas. Dice, pero dice una palabra ahí que muestra, dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, dice. O sea, quiere decir que es un ser insignificante, que perdió su gloria, perdió su poder por corromperse,
por rebelarse en contra de Dios. Así que Él no es nuestro peor enemigo. Los demonios de igual manera, Dios nos dio potestad sobre de ellos. De hecho, parte de la autoridad que tenemos como iglesia, dice el Señor, que en mi nombre echarán fuera demonios. Así que conociendo todo eso, hermano, nos damos cuenta que no hay por qué andarles temiendo. Y tampoco se trata de caminar en una actitud de soberbia o de independencia de Dios, porque si caminamos de esa forma, entonces sí sabemos que hay ataques que pueden venir y tocar nuestras vidas y pueden incluso arruinarnos si nosotros no caminamos como el Señor dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Pero hablando de estos reinos que vamos a conocer, el más peligroso viene siendo el reino que rige dentro de nosotros, aquellas leyes que rigen dentro de nosotros, porque nuestra vieja naturaleza está viciada y es parte de nuestro ser. Ahí está todavía no hemos sido liberados en totalidad de ello. Hoy, gracias a Dios, por medio del Espíritu de Dios, Dios nos da la potestad, nos da la autoridad para, a través de los principios mismos de su palabra, ir sometiendo nuestra vieja naturaleza. Como Pablo decía, golpeo mi carne, la pongo en servidumbre. Decía él, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos armas que Dios nos da, nos revela en su palabra para mantener nuestra vieja naturaleza sumisa. Y eso es parte de lo que la Biblia enseña en cuanto al dominio propio, que significa ser dueños de nosotros mismos, lo que es la templanza, tener dominio sobre nuestra vieja naturaleza de tal manera que la aprendamos a someter para que no nos quiera gobernar, porque la carne quiere manifestarse. De hecho, muchas veces ya está con sus pancartas queriéndose manifestar. Eso es lo que Pablo habla cuando dice que manifiestas son las obras de la carne, y habla de todas las cosas en las cuales se quiere manifestar. Quiere pleitear, quiere enojarse, quiere tener enemistades, quiere fornicar, quiere adulterar, quiere robar, quiere hacer tantas cosas que acostumbraba a hacer antes. Pero ahí es donde nosotros tomamos autoridad. Pablo en la carta a los Corintios decía, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces Dios nos da armas, nos revela armas. Eso lo vamos a conocer a través de esta serie, armas espirituales que tenemos para poder derribar y tomar autoridad sobre los diferentes reinos que la Biblia nos permite ver. La semana pasada estuvimos viendo acerca precisamente del reino del yo, y tenemos que tener cuidado porque eso fue lo que provocó la caída de Satanás y es lo que sigue provocando la caída de los hijos de Dios, que llegamos a un punto que si no tenemos cuidado, el corazón nos puede engañar. Dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. Nos podemos engañar, empezar a tomar caminos que a nuestro gusto son derechos, pero son caminos de muerte. Y entonces ahí hay mucho peligro, estamos en mucho riesgo y estamos propensos a que en cualquier momento vengan ataques directamente de parte de Satanás. El Salmo 91 es un salmo muy claro que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero claramente dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces quiere decir que los que no habitan al abrigo del Altísimo se salen de la sombra del Omnipotente. Y Satanás, hermano, es conocedor de cuando una persona está desprotegida. Cuando llegó a visitar allá a Job y su familia, Satanás se dio cuenta que Job todo lo tenía cercado y ya había ido varias veces a su casa. Cuando Dios le pregunta, ¿ya consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le habla que era un varón perfecto, prudente, apartado del mal, íntegro y temeroso de Dios. Le dice, y dice Satanás, pues ¿cómo no va a ser así? Si mira todo lo que tienes, le dice, lo tienes cercado. Satanás mismo reconoció eso, lo tienes protegido. Dice, pero quítale lo que tiene y vas a ver si no va a comenzar a blasfemar en tu propia presencia. Y entonces Dios le concede a Satanás, porque tenía un plan para usarlo a Satanás y bendecir más la vida de Job, y le quita la protección. Y Satanás, acuérdate que dentro de sus trabajos que él hacía, lo describe Ezequiel y lo describe Isaías, dice, oh querubín protector, porque su función era proveer protección.
Los querubines tienen una función en el rango angelical de Dios. Encontramos también que hay arcángeles, hay querubines, hay serafines y hay ángeles. Los querubines tienen un trabajo que son los que protegen la gloria de Dios, son los que están alrededor. Lo vemos lo vemos en el, ¿cómo se llama? Cuando Dios le dio a Moisés la orden de hacer el tabernáculo, en la arca del pacto, la arca de la alianza, que era la parte donde la gloria de Dios se manifestaba, donde reposaba la gloria de Dios. En ese lugar habla la palabra de Dios como había dos querubines apuntándose con sus alas, que es una forma del trabajo que ellos hacen, que es su función es proteger. Y Satanás es conocedor de lo que significa cuando una persona está protegida y cuando alguien no está protegido, porque es parte de su trabajo que él llegó a hacer. Entonces ya vimos el reino del yo. Ahora vamos a ver dentro de los reinos diferentes que vemos, está el reino animal también, hermanos. El reino animal. Y esto, cuando Dios creó el Edén, hermano, cuando Dios sembró el Edén, porque Él mismo lo sembró, Él mismo lo preparó para posteriormente ahí poner al hombre. Dios comienza a dar la orden a través de su palabra creativa y comienza la tierra a producir seres vivientes. De ahí salen los animales, todo tipo de animales, cuadrúpedos, animales, reptiles, todo lo que son animales que son de la tierra. Luego las aguas producen las aves, los peces, y vemos toda la creación de Dios al principio de Génesis. Bueno, cuando Dios cuando Dios hizo la creación en cuanto a lo que es el reino animal, los animales, hermanos, estaban bajo el dominio del hombre. El hombre tenía el dominio sobre ellos. Miren, vamos a ver rápidamente Génesis. Este es otro reino que tenemos que conocer. Y a veces uno podría decir, bueno, ¿y a mí para qué me interesa conocer el reino de los animales? ¿Sabes que ha habido gente que han sido asesinados por animales, hermanos? ¿Sí? Que han sido atacados por animales, por ejemplo, perros, de esos perros feroces que han llegado a matar gente, que han llegado a ser atacados repentinamente. Van al bosque, por ejemplo, se encuentran por ahí con un gato montés, un oso, y los atacan, y ha habido gente que los han asesinado los animales. Y vamos a ver cómo dentro de los reinos restaurados, del reino de la autoridad restaurada en Cristo Jesús, cómo el Señor da un poder, da un dominio sobre los animales, de tal manera que el hombre, el cristiano, conociendo la autoridad que hay sobre los diferentes reinos que Dios ha creado, como también ha dado recursos para tomar dominio sobre ello. Por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban aquí en la tierra, hermanos, ellos vivían entre todos los animales. Ahí estaban los leones, los osos, ahí estaban las hienas, todos los animales feroces que podamos conocer. Ahí estaban las serpientes, ahí había todo tipo de aves, tenían alrededor todo tipo de peces. Todos los animales estaban dentro del Edén. Entonces veamos un poco en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y fíjense esta palabra, hermanos. Versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice luego: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí abarca reptiles, insectos, aves, peces, todo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí Dios, nos damos cuenta cómo Dios, hermano, le había otorgado al hombre el enseñorearse sobre todo lo que era el reino animal. El hombre tenía el gobierno, tenía la autoridad sobre todo el reino animal. Esto es interesante porque todo lo sujetó bajo el dominio del hombre. Ahora, todo esto desgraciadamente se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Ahí inmediatamente se pierde toda esa autoridad y ahí viene una corrupción total
sobre toda la creación de Dios, de tal manera que Dios tiene que expulsar a todos los animales, al hombre de ahí del Edén, porque los animales juntamente con la flora y la fauna, todo el reino animal, el ser humano, toda la creación de Dios a raíz del pecado se corrompió. No solamente afectó al hombre, el pecado no solamente, aunque la escritura dice que la muerte entró al mundo por el pecado, y por el pecado entró la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres. Pero no solamente afectó al hombre, sino afectó toda la creación de Dios, porque en el Edén, hermanos, no crecían, por ejemplo, vamos a ver también esa parte, no crecían espinos, no crecían plantas tóxicas, nada de esto, todo ahí estaba en plena perfección. Pero cuando ellos pecan, ahora Dios los saca de ahí del Edén, y acá afuera los animales vemos cómo son afectados por el pecado. Ahora ya los animales ya no pueden estar viviendo juntos, porque se despierta en ellos un instinto depredador, el instinto de preservación se viene a corromper, de tal manera que ya entre ellos comienza a operar lo que sabemos que es el ciclo de la vida, que el más grande se come al más chico, el ciclo, la cadena alimenticia, de que el más grande se come al más chico, y los animales comienzan a tragarse el uno al otro, a matarse el uno al otro. Y no solamente eso se ve en el animal, sino también aún en el hombre. Vemos al principio de Génesis los dos primeros hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, como también ellos nace dentro de ellos un instinto asesino, se mata uno al otro. Y bueno, todo esto se comienza a ver cómo cae la autoridad del hombre sobre toda la creación de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 8, Salmos capítulo 8, versículo 6, aquí nos deja ver cómo Dios, parte del plan de Dios al inicio, al Génesis, cuando todo comenzó, es que el hombre se enseñoree sobre toda la creación, hermanos. ¿Ya están ahí? Ok, dice este pasaje 8:6 de Salmos: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dice: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué dice la Biblia ahí? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Entonces Dios, hermano, le da al hombre prácticamente la potestad, la autoridad, no solo de juzgar la tierra, ¿sí?, pero también le da la autoridad para poder enseñorearse sobre toda la creación en cuanto al reino animal. Ahora, dentro de las promesas restauradas de Dios en relación a la autoridad otorgada al hombre, hermanos, encontramos que Dios vuelve a dar el dominio sobre los animales. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 10, versículo 19. Entonces es importante que pongan mucha atención en esto, hermanos, porque ha habido personas que por el hecho de conocer esta autoridad que tenemos sobre el reino animal, se han librado, por ejemplo, de serpientes venenosas, se han librado de ataques de animales feroces que estuvieron a punto de atacarlos. Escuché una vez un testimonio de un hermano que fue a predicar a una zona por allá por África, y entonces salió una manada de elefantes que venía sobre de ellos, y él habla como al ver lo que venía sobre ellos, que lógicamente los iba a matar, toma autoridad en el nombre de Jesús sobre los animales, y de una manera milagrosa se detienen a la orden que se les da para que ya no llegaran hasta donde estaban, porque era eminente que si pasaban por ahí los iban a aplastar y los iban a matar. Entonces es bueno que sepamos, hermano, porque tú no sabes si un día te vas a encontrar con algún animal feroz que pueda poner en riesgo tu vida, y tú tienes que tomar autoridad, porque es parte del dominio restaurado que Dios nos ha dado como parte del poder de su resurrección. Capítulo 10, versículo
19. Este pasaje de Lucas, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: he aquí, os doy potestad de hollar, y eso significa pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada os dañará. Ahora, esas serpientes y escorpiones pueden ser tipo de demonios, pero también es literal. Las serpientes y escorpiones, aquí habla de animales venenosos. Es posible que una persona que, por ejemplo, sea picada por un animal venenoso, es posible que Dios neutralice el veneno de tal manera que esa persona no muera, hermanos. Sí es posible. Miren, en la Escritura tenemos un caso, un testimonio aquí dejado. Vamos al libro de los Hechos, hermanos, por favor. Capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Entonces, tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo, porque es parte de las señales que dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Entonces, cuando dice tomarán en sus manos serpientes, nos deja ver cómo podemos tener autoridad sobre ello. Ahora, mucho cuidado, porque esto, hermano, no es que, pues como tenemos autoridad, me voy a meter al bosque y le voy a demostrar al público cómo soy cristiano y voy a tomar autoridad sobre los animales. Ustedes escucharon un caso de un loco que se metió en una jaula con unos leones, y que supuestamente porque era cristiano iba a tomar autoridad sobre los animales, terminó comido por los leones. Otro loco ministro también, que tomando estos pasajes así literalmente, porque son literal, pero tampoco podemos abusar de esa gracia, de esa autoridad que Dios nos ha dado, porque ni aún nuestro Señor Jesucristo mismo se dejó ser tentado por Satanás. A Juan, cuando lo llevó a aquella tentación en el desierto, dice que lo subió a lo más alto del pináculo del templo, le dijo: a ver, aviéntate, dice, porque escrito está que a sus ángeles va a mandar para que te sostengan y no tropieces. Pero ¿qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? No lo tentarás. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios puede librar de la muerte a una persona que se cae de una caída, que no lo hizo intencionalmente, que no la buscó y que no lo tentó. A ver, tu palabra dice que tú me vas a cuidar, y como tú me vas a cuidar, entonces yo me subo a la azotea, me voy a arrojar, avienta a tus ángeles, porque vamos a caer nada más por estar abusando o tentando a Dios. Más sin embargo, nos podemos encontrar en situaciones donde es nuestra opción última de tomar autoridad sobre esas cosas, y ahí es donde vamos a ver la operación de esta fuerza de Dios en la autoridad que nos ha delegado sobre el reino animal. Fíjense este caso de aquí de los Hechos, capítulo 28. El apóstol Pablo, hermanos, aquí lo llevan arrestado, y en medio de su arresto naufragaron en alta mar. Después de ahí, bueno, pues ya gracias a Dios el Señor los libra de esa situación. Llegan a un lugar, capítulo 28, y dice Pablo, bueno, el autor de Hechos, que fue Lucas, dice él: estando ya a salvo, o sea, después de que ya pasó todo ese momento difícil, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahí fue donde naufragaron, ahí en Malta. Entonces el barco quedó ahí a la deriva en Malta. Y versículo 2 dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego. Y luego, ¿qué dice ahí, hermano? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, o sea, lo picó. Dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando en la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero dice el versículo 5: pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, dice, ningún daño padeció. Ahora dice que los nativos de ahí, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Dice: mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Porque esa serpiente que picó a Pablo, hermano, los nativos sabían
que eran serpientes que cuando los picaban no se salvaban. Entonces cuando ellos lo vieron colgado en la mano de Pablo, dijeron: este hombre ha de traer un juicio tremendo, que ni aún la justicia de Dios lo deja. Ya se salvó del mar, ya logró pasar con bien esa situación, llega para acá, lo pica la serpiente, este hombre ha de traer un mal, pero de lo peor, de tal manera que ni siquiera el juicio de Dios lo deja por ningún lado. Ve la serpiente que lo pica, Pablo toma autoridad sobre ella, se sacude la mano, y entonces aquellos hombres nada más están a la expectativa a ver a qué horas comienza a hinchar. Eso muestra que esta serpiente venenosa iba a producir una reacción rápida sobre la sangre de Pablo, sobre sus arterias, las iba a tapar, iba a comenzar a producir hinchazón. Pero nada de eso está pasando. Decían ellos: pues ¿qué está pasando con este? ¿Qué fue lo que está pasando? Nada, simplemente que Pablo toma autoridad sobre la serpiente, la sacude en el nombre de Jesucristo, y vemos cómo ahí literalmente el apóstol Pablo tuvo una experiencia en la cual una serpiente venenosa de este tipo no lo pudo matar. ¿Por qué no lo mató? Porque Dios estaba con él. Esto nos deja ver, hermano, cómo la iglesia de Cristo tiene poder y autoridad aún sobre los animales, y esto no fue intencional. No quiere decir que Pablo le dijo a los nativos: a ver, fíjense, ahorita les voy a hacer una demostración, les voy a sacar una serpiente para que ustedes vean que a mí las serpientes no me hacen nada. No lo hizo de esa manera, sino fue algo que sucedió de un momento a otro. Entonces ahí vemos el dominio restaurado, practicado en la vida de Pablo en lo que es el reino de los animales. Esto mismo nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis. Ustedes se acuerdan de la historia de cuando Noé hizo el arca. ¿Se acuerdan de esa escena? Noé hace el arca, ¿y qué le dijo Dios en relación a los animales, hermanos? Que metiera parejas, ¿verdad? De 2 en 2. Los animales que eran considerados no comestibles o impuros, nada más iba a meter una pareja de cada uno de ellos. Los que eran considerados animales limpios y comestibles, tenía que meter 7 parejas de cada uno de ellos. ¿Verdad que sí? Entonces Noé comienza a construir el arca. Se llevó 120 años construyendo esa arca. Entre él y sus 3 hijos y sus nueras, su esposa, la construyen. Llega el momento donde acaba de construir el arca, y entonces Dios le da la orden de que se meta. Y Noé toma autoridad sobre el reino de los animales, hermano. Porque no crean que Noé tuvo que andar arriándolos allá y ir a buscarlos. Él dio la palabra, por supuesto, respaldada por Dios, porque Dios le había dado la autoridad. Y entonces no es algo natural que los animales vengan marchando de 2 en 2, de 7 en 7, como Dios lo había pedido, porque no es algo instintivo de parte de los animales. Simplemente ellos recibieron una orden, porque nos damos cuenta que para Dios, en el caso de los animales, ellos toman y obedecen lo que Dios les manda, hermanos. Entonces esa autoridad en cuanto a lo que es el reino animal es una de las autoridades que Dios ha dado a la iglesia. En momentos de dificultad, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos saber que estas son parte de las señales de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús entonces en Marcos capítulo 16, vayan para allá nuevamente, hermanos. Entonces hay que tomar autoridad sobre esto. Y les decía de un ministro loco que dicen que, no dicen, lo vi ahí, que llevó una serpiente, las puso ahí en el púlpito, y porque dijo que la Biblia dice que tomarán en sus manos serpientes, y dice que Dios dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y por andar haciendo esas cosas salió mordido de una serpiente, al grado que ya estaba a punto de perder la vida por estar tentando a Dios. Porque esto, hermano, no tiene que ver con hechos de que, ok, ya sabemos que tenemos autoridad, ya sabemos que Dios nos ha delegado esta potestad, entonces pues vamos a andar haciendo locura y media. Dios no lo usa de esa manera. Es en casos en los cuales se van a dar emergencia en nuestras vidas o posiblemente en la vida de otras personas. Hay que tomar autoridad, hermano, en el nombre de Jesucristo, y podemos ser partícipes de un milagro de parte de Dios, ver cómo Dios tiene poder sobre los animales.
Entonces el reino animal también fue sujeto a el hombre cuando Dios creó, cuando Dios hizo toda su creación. Marcos capítulo 16, versículo 17. Ayúdenme ahora a leer ese pasaje, por favor, hermanos. ¿Ya están ahí? A ver, lo leemos todos juntos, por favor. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces ahí vemos las serpientes y eso habla del reino animal. Nos pasamos al siguiente reino, hermanos. El siguiente reino es considerado como el reino de lo que es la flora y la fauna, todo lo que tiene que ver con las plantas. ¿Sabían ustedes que de muchas de las plantas es donde se extraen muchos de los venenos o los tóxicos? Por ejemplo, bueno, hay mucho de ello. Ahí mismo en Génesis capítulo 1, vamos para acá. Entonces, de igual forma, toda flora, toda la fauna le fue dada al hombre, ¿verdad? Y saben que cuando Dios hizo su creación, hermano, en relación a todo lo que es la flora y la fauna, saben una cosa, que todo el hombre se lo podía comer. ¿Sí han visto eso, verdad? Ahí vamos a ver en Génesis capítulo 1 y versículo 29. Y fíjate que todo se podía comer, hermano, en el Edén. De hecho, por eso es que los adventistas, ellos siguen defendiendo hasta el día de hoy que el creyente debe ser vegetariano, porque Dios creó, cuando Dios hizo la creación, le ordenó al hombre que el alimento que él debería de comer tenía que ser las puras hierbas. Sí, de hecho las hierbas, todo lo verde, Dios tanto lo creó para el alimento del hombre como también para toda la especie de animales. Entonces, esto es lo que vemos aquí, miren. Versículo 29. Dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Para comer, ¿sí se dan cuenta? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, dice, toda planta verde le será para comer. Y luego que dice, y fue así. Originalmente Dios había creado todo lo verde, hermano, todo lo que era verde era comestible. Todo estaba prácticamente bajo el dominio, bajo el control de Dios. Pero de igual manera, después de la caída del hombre, hubo plantas que se volvieron tóxicas, ¿sí? Así también como muchos animales se volvieron venenosos o ponzoñosos. Y la química de esas plantas ha llegado a matar a mucha gente, hermanos. Entonces, de igual manera, tú y yo tenemos que saber que Dios ha dado autoridad sobre el reino de lo que es los químicos, que de ahí son extraídos de las plantas, y que mucho de ello, desgraciadamente, por lo tóxico que es, hoy están envenenando a tanta gente, hermano. Por ejemplo, en esto, cuando Dios dice en el libro de Marcos, y si bebieres cosa mortífera, dice, no les hará daño. ¿Sabías tú? Y en esto, hermano, es algo que hoy en día estamos viviendo, prácticamente es parte de nuestra vida, el comer diariamente tóxicos de una u otra manera. La comida está tan manipulada, está tan corrompida, que desgraciadamente hoy, por toda la manipulación genética que se ha dado, y todo lo que se usa en cuanto a pesticidas y químicos para poder hacer que las plantas se reproduzcan más rápido y pueda la tierra dar pueda ser explotada la tierra con mayor rapidez. Todo eso ha generado que haya mucho tóxico en medio de nosotros. Hoy en día aún ya ni las verduras, ni las frutas, ni las legumbres, nada de eso se salva de toda la contaminación tóxica que hay. Plantas que antes ni siquiera eran consideradas tóxicas, hoy en día nos estamos dando cuenta que están siendo contaminadas a través de químicos o pesticidas. Bueno, la promesa de Dios, hermanos, es de que si comiéremos cosa mortífera, dice,
no les hará daño. Y aquí entra la parte de tomar autoridad sobre los alimentos a través de la oración, hermano. La oración es sumamente importante para pedirle a Dios que elimine, si es que esa comida llega a traer algún tóxico, algún veneno por ahí metido entre ello que no sepamos, y poder tomar autoridad en el nombre de Jesucristo y poder comer con toda libertad, sabiendo que Dios bendice por medio de la oración nuestros alimentos. ¿Sí sabían ustedes que la comida por medio de la oración es bendecida? Miren, vamos a ver en el libro de Efesios, déjenme acordarle este pasaje. No, es Primera de Timoteo, capítulo 4, sí, versículo 1 en adelante. Entonces, esto es sumamente importante en relación a lo que es el reino de los químicos, y esto es tomar dominio sobre el reino de lo químico, que es producto o extraído de todo lo que es la flora, fauna. Y aquí también tiene un poco que ver la cuestión del veneno de los animales, que son tóxicos también, venenosos o ponzoñosos. Capítulo 4, 1, ¿ya están ahí? Dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán, ¿qué dice ahí? Abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, que es ¿qué? Santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado. Estamos pidiéndole a Dios: Señor, bendice lo que me voy a comer, bendice mis alimentos. Dios bendice los alimentos, hermano. Y ¿sabes qué? Dios es poderoso para hacer que, si en un momento te llegaran a poner trampa, por ejemplo, alguna bruja, algún brujo, algún hechicero, algún espiritista, algún hombre o mujer que se dedique a la oscuridad, que a través de ese tipo de prácticas hacen que la gente pueda recibir ataques, puedan ser envenenados. Dios es poderoso para hacer que se cancele inmediatamente ese químico, y la gente, esa gente malvada, se quede con las ganas viendo para ver si te hizo o no te hizo efecto. Porque hay personas que se dedican a hacer todo ese tipo de cosas, hermano. Entonces, en el libro de los Reyes hay un pasaje aquí. Miren, vamos a ver cómo los hombres de Dios, y por supuesto las mujeres, tomaban autoridad, o llegaron a tomar en momentos donde se necesitó autoridad sobre la comida aún envenenada. Vean este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahora, esto de igual manera, hermanos, es muy importante, porque, hermanos, nosotros en la iglesia nos vemos aquí. Acuérdate una cosa: la Biblia dice que los falsos profetas se disfrazan como ovejas, ¿verdad? Pero por dentro son lobos rapaces. En una iglesia grande la gente se puede perder. Ya entre una iglesia pequeña es más común que nos conozcamos más de cerca. Entonces, pero tú no sabes si de repente en medio de tu familia, en medio de ti, de repente surja alguna persona que comienza a acercarse a ti, pero que venga enviado por Satanás tratando de hacerte algún mal. Entonces, eso es algo que puede llegar a pasar, que tú y yo no tenemos que estar, no tenemos que ser ingenuos ante cosas de este tipo. Ha habido personas que desgraciadamente se les han filtrado, ya sea a la familia, ya sea directamente a ellos, personas que venían con un propósito bien específico de parte de Satanás, encubiertamente, para destruir ya sea su vida, ya sea su salud, ya sea incluso las mismas iglesias. Allá en Denver, hermanos, hemos estado experimentando, hemos visto cosas
que brujos han animado a hacer fuera de la iglesia, pensando que eso va a detener la obra de Cristo. Por supuesto que el reino de Satanás no puede contra el reino de Dios, y sabemos que Dios tiene el poder para destruir todo ese tipo de cosas, y que incluso esa gente, hermano, puede ser afectada por las mismas cosas que ellos hacen, porque están tratando de ir en contra del reino de Dios. Entonces eso lo sabe uno, pero hay gente que se sugestiona. A mí me ha tocado aconsejar incluso cristianos que les hicieron, algún brujo, alguna bruja, un hechicero, espiritista, santero, satánico les dijo algo, y ellos saben que se dedican a eso, y empiezan a atemorizarse, empiezan a tener miedo, empiezan a sugestionarse, de tal manera que le entregan campo al diablo, a sus demonios, y comienzan a tomar control, y al rato los traen bien sugestionados, bien espantados, bien atemorizados. Y nosotros como iglesia tenemos que saber y entender que Cristo Jesús nos ha dado la potestad, la autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada nos va a dañar, hermano, en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús nada nos va a dañar. ¿Qué les dije que íbamos a ver? Segunda de Reyes. Vamos a ver este caso, capítulo 4, versículo 38. Ahorita les voy a platicar un testimonio de unos hermanos que quisieron envenenar, hermanos, unos misioneros, hermanos que iban a llevar la palabra a un pueblo allá en México. Pero leamos este caso bíblico. ¿Ya están ahí? Dice: Eliseo volvió a Gilgal, y cuando había una grande hambre en la tierra, y dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pero no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traer harina. Y él esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Tomó autoridad sobre los químicos. Esa comida era venenosa. Ahora, este es un caso, hermano, particular en la Biblia. No se nos ocurra andar haciendo esas cosas. Hay personas que desgraciadamente han sido engañadas por los falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, en los famosísimos actos proféticos, y les dicen: vamos a hacer un acto profético, vamos a hacer esto, y se atreven a hacer cosas que no están puestas aquí para estarlas repitiendo, porque hay cosas aquí que fueron exclusivas en el momento. Dios dio una dirección específica en este caso particular. Entonces aquí el profeta recibe una palabra de Dios, porque acuérdate, ellos tenían comunión con Dios. Dios le dice: haz esto de esta manera. El profeta agarra y hace ahí dice que tomó la harina y la esparció sobre la olla, y después de que hizo ese acto, gracias a Dios, la comida se pudo reparar, y entonces ahora sí pudieron comer. Pero aquí vemos cómo toma autoridad sobre el veneno que había ahí, que iba a producir muerte en la vida de aquellos profetas. Entonces nos damos cuenta, hermano, cómo Dios da autoridad sobre todas estas cosas cuando nosotros lo tomamos en cuenta y cuando nosotros dependemos de Él. Porque hay alimentos contaminados, hay venenos, hay hechizos, brujería, pócimas, trabajos de magia blanca, de magia negra, que lo que hace precisamente envuelve todo lo que tiene que ver con el reino de los químicos. Hay que tomar autoridad sobre todo eso, hermanos, porque es parte de la autoridad que Dios nos ha delegado para que nosotros podamos sentirnos seguros, porque en Cristo Jesús, cuando Él dice: en Cristo Jesús somos más que vencedores, amén.
Entonces tenemos que saber que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, si tú sabes que por ahí anda alguna persona que te anda queriendo hacer mal, hermano, toma autoridad sobre eso. Toma autoridad. Si de repente alguna persona que desconfías de él o de ella o no conoces y te ves comprometido a tener que tomarte tal vez un agua, comer una comida, ora por ella, toma autoridad de ellos. Señor, bendice estos alimentos, Padre. Y no, lógicamente no vas a decirle, si esta señora hizo brujería en ellos, que no me vayan a hacer efecto, pero tú sabes que estás tomando autoridad en el nombre de Jesús para que nada de eso te haga mal. Amén. Hay un caso que les quería comentar de un hermano. Dice que fueron a un pueblo allá en México y entonces la gente, ustedes saben que es muy tradicionalista, de raíces muy profundas en lo que es el catolicismo, y entonces ya no querían que los evangélicos se les metieran allá al pueblo, y lo que hicieron los nativos de ahí del pueblo fue que se pusieron de acuerdo, les hicieron un molito, pero el molito estaba envenenado. Entonces les dijeron, cuando lleguen los misioneros, pues hay que darles de comer de esto, y les dieron de comer, hermano. Entonces pues todos comieron, lógicamente nadie sabía, oraron por los alimentos como se debe de hacer, hermano. Hay que orar siempre por lo que comamos, ¿sí? Y por lo que de repente pensemos que nos esté haciendo mal, hay que orar por ello. Hay que tomar autoridad sobre ello en el nombre de Jesús, amén. Y entonces ellos oraron, comieron y estuvieron ahí, pues ya saben, las fiestas de los pueblos. Lo mismo que pasó con el apóstol Pablo, que los nativos estaban esperando a ver a qué horas empezaban a morir, y ellos estaban esperando a ver a qué horas, aunque sea les soltara el estómago o hubiera una reacción, pero no estaba pasando nada. Gracias a Dios, Dios tomó autoridad sobre eso a través de la oración, porque lógicamente ellos no sabían que estaba contaminada esa comida, pero Dios tomó el poder, su autoridad, canceló el veneno que le habían puesto a esa comida, y gracias a Dios, por medio de ese testimonio, mucha de esa gente creyó en Jesucristo. Porque son las cosas que pasan cuando Cristo interviene en medio de situaciones como esas y muestra su poder. La gente se queda viendo. Ahí vemos el caso de Pablo. La gente pensaba, este es un Dios, no le pasó nada. Pero no, sino es el poder de Dios que actuó en ese momento y que no le hizo ningún mal a Pablo, como no le hizo ningún mal a esas personas. Tenemos la autoridad de Cristo, hermanos. Hay que orar. Porque hoy en día todas las comidas que nosotros comemos, mucha gente, hermanos, está muriendo de cáncer, y todo eso es producto de la manipulación que hay genéticamente hablando en relación a la comida. La comida está muy contaminada y se conoce de grupos que gobiernan el mundo, que están detrás de todo esto, que la intención detrás de todo esto es para que la población dure menos tiempo de lo que puede durar, porque la tierra está sobrepoblada y la tierra ya no tiene la capacidad de producir la comida que necesita para poder sostener a tanta gente que hay sobre la tierra. Eso tiene sentido. Nos damos cuenta hoy a través de todo el internet y toda la información que corre. Se sabe que hay bóvedas donde están guardando semillas, que le llaman como la bóveda de las semillas, como el arca de Noé, donde países están mandando a almacenar semillas allá, porque saben que en cualquier momento se va a venir una catástrofe sobre la tierra que va a destruir mucha parte de la tierra, y que va a provocar que muchas plantas y diferentes cosas se desaparezcan de la tierra, y ellos están reservando todo este tipo de semillas. Por esa razón es que hay tanta manipulación en la genética, y hoy tú te das cuenta, hermano, mira, manzanas grandísimas que se ven bien rojas, pero cuando las comes totalmente bofas, sin sabor, insípidas, carnes que crecen rápido de animales, reses, pollos, todo ese tipo de cosas que lo están haciendo crecer a base de pura hormona, a base de pura manipulación genética. Entonces todo esto es lo que Dios ha dado como autoridad en relación al reino de lo químico, para que nosotros oremos por todo eso, hermano. Hay que orar, pedirle a Dios: Señor, líbrame de que este tipo de cosas produzca en mí cáncer. De verdad que hoy el cáncer, hermano, el gobierno no lo ha declarado una pandemia, pero realmente esto ya es una pandemia, porque hoy en día por todos lados se sabe de gente que desgraciadamente está siendo alcanzada y afectada por el cáncer. ¿Y de dónde está saliendo todo esto? Producto de la manipulación de la comida que estamos ingiriendo. Entonces tenemos autoridad. El Señor Jesucristo dijo en Marcos, volvemos a Marcos capítulo 16, y quiero que lo leamos de nueva cuenta.
Grábate por favor bien estos pasajes, hermano. Es sumamente importante que no los grabemos para poder tenerlos bien presente en nuestro corazón. Amén. Capítulo 16, versículo 17 del libro de Marcos. ¿Ya estás ahí? ¿Qué dice, hermano? Leámoslo juntos. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En cuanto a comida, ya vimos que por medio de la oración y la palabra, la comida es santificada, hermanos. Hay que orar por nuestros alimentos, hay que orar por lo que comemos. De igual manera, si tú sientes que te están haciendo algún mal, gente malvada que piensas a lo mejor mi suegra me dio una pócima y ni cuenta me había dado, o mi amigo que me invitó, o mi amiga, si tú sientes eso, toma autoridad y en el nombre de Jesucristo decláralo, que todo eso se cancela en el nombre de Jesús, que no tiene más poder, parte ni suerte sobre tu vida, y que la sangre de Cristo deshace toda obra de las tinieblas sobre tu vida, de tal manera que no tiene ningún efecto. Amén. Y el Señor toma autoridad sobre ello, hermano. Así que hay que orar siempre pidiéndole a Dios, tomando autoridad. Ahora, esta es una autoridad delegada de parte de Cristo, hermanos. Él nos la ha dado, no la estamos usurpando. Porque dice Dios, yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras, pero en este caso no estamos hurtando, no estamos tomando una autoridad que Él no nos haya dado. Hermano, el Señor nos ha prestado su nombre, en mi nombre. Eso es como presentarte ante cualquier gobierno. Por ejemplo, si fueras un diplomático, un embajador de los Estados Unidos, llegas a otro país, nada más por el simple hecho que saben que vas en el nombre de este gobierno, te van a recibir, hermano, con mariachi, te van a recibir con alfombra roja. ¿Por qué? Porque vienes en el nombre de un gobierno poderoso, y el gobierno al cual tú y yo servimos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el reino del cual tú y yo somos parte, es superior a cualquier reino, hermano, a cualquier reino. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Es superior a cualquier reino y tenemos que aprender a tomar autoridad. Hace algún tiempo atrás, unas semanas atrás, uno de mi hijo, el más chiquitito, ahí donde vivimos, me dice: papá, es que miré a dos señores que estaban ahí enfrente de la cama, y salió de ahí llorando y se puso a mi lado. Y no les podemos mentir porque sabemos que eso es real. Los demonios a veces se manifiestan y tratan de aterrorizar o atormentar la vida de la gente. Y le dije: mira, hijo, eso es verdad. Le digo, pero tú tienes que saber algo, nosotros somos hijos de Dios. Y le empecé a poner un poquito de ilustraciones de forma sencilla, que él pudiera entender la autoridad que tenemos. Yo le dije a él, le digo: mira, te voy a poner un ejemplo. Los policías, si tú ves un policía en la calle, ¿cómo te das cuenta que es policía? Pues por el uniforme que traen y la pistola. Le digo, bueno, esa es una manera de ver. Le digo, tú ves al policía, trae su uniforme y ya sabes que ese hombre tiene autoridad. Entonces, pero si tú ves a una persona vestida común y corriente, le digo, ¿tú crees que esa persona pueda mostrar autoridad? Dice, no, porque no viene vestido de policía. Le digo, bueno, mira, la Biblia dice que tú y yo fuimos rociados con la sangre de Cristo. Satanás sabe que tú y yo estamos rociados con la sangre de Cristo, y la Biblia dice que nosotros vencemos a el diablo y sus demonios por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, hijo, es muy poderosa, está sobre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando veas eso? Tú tienes que tomar autoridad y vas a decirles de esta manera: te largas en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Yo soy hijo de Dios, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y le dije, y se va a largar, ¿sabes por qué? Porque de igual manera como ese policía, cuando ejerce su autoridad, tú vas a ejercer la autoridad que ya Dios te dio. Así que no tengas miedo, Dios está contigo. Si te das cuenta, ¿cómo le vas a decir, mi hijo? Te largas en el nombre de Jesús. Y le hacía con voz media tímida. No, dilo con autoridad. Le tienes que decir que él sepa que no te va a estar espantando. Te largas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús. Yo soy hijo de Cristo, estoy cubierto con la sangre de Cristo.
Entonces, y eso es una realidad, es una verdad. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Si hay algo que Satanás reconoce, hermano, es la investidura de la sangre de Cristo que hay sobre nuestra alma. La sangre de Cristo está sobre nosotros. Entonces no estamos tomando algo que no nos corresponde. Él mismo dice: aquí le doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del mal, y nada os dañará. Y ese nada es nada. Nada nos va a dañar. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Entonces, si alguien nos dice humanamente hablando: mira, vete para tal, no te preocupes, no te va a pasar nada, tal vez tienes todo el derecho de dudar. Y de hecho dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, hablando en cosas así. Pero esto lo dice Cristo. De su misma boca salió: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder sobre todos los cielos, sobre todos los reinos, principados, dominios. Tiene el poder sobre todo, y Él lo ha ejercido, lo ha delegado a la iglesia, que somos tú y yo, hermano. Entonces, cuando tú y yo entendemos la autoridad que tenemos, gracias a Dios, hermano, ya sabemos cómo movernos con mayor autoridad. Y esperando en Dios para que la manifestación de Dios se pueda ver, porque Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y comienza a decir todas las cosas que van a suceder en el nombre de Jesús. Es bien importante siempre tomar autoridad en el nombre de Jesús. Si estamos orando para echar fuera un demonio, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesucristo. Así es como echaban fuera los demonios. Hermano, quiero que sepas que los demonios no se atan. Esas cosas que a veces tiene la iglesia como costumbre de que ato al demonio, ¿qué? ¿Atar qué es? ¿Amarrarlo? Y a la semana que viene vuelve otra vez a atormentarse. ¿Desamarró? ¿Qué pasó? La Escritura enseña a echar fuera demonios. Echar fuera demonios. Todas las veces que tú ves en acción a Jesús, nunca lo ves: ato al demonio, ato, te ordeno, sal fuera de él. Pablo, sal fuera de él. Espíritu de adivinación, sal fuera. Deja libre a este hombre, deja libre a aquella mujer. Les ordenaba salir fuera en el nombre de Jesús. Entonces los echamos fuera. Ahora Dios es el que va a saber a dónde los va a lanzar. Pero hay un lugar que les atormenta a ellos, que es el abismo. Ellos no quieren ir al abismo. Ahí hay que mandarlos en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús al abismo. Tú no tienes parte sobre mi vida, no tienes derecho sobre mí. Yo soy propiedad de Jesucristo. He sido comprado a precio de sangre, y hoy mi Señor es Jesucristo. Tomas autoridad sobre de ello. Entonces, igual, nuestra vieja naturaleza, hay que tomar autoridad sobre ello en el nombre de Jesús. Porque a veces se quiere rebelar, a veces se quiere imponer, a veces no quiere obedecer a Dios. Tú sabes que nuestra alma, en cuanto a nuestras emociones, luego empieza a experimentar cosas que no son ciertas. Por ejemplo, alguien dice: es que ya Dios me abandonó. ¿Quién te dijo eso? Si Dios nunca nos abandona. Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo todavía no se acaba. El Señor está con nosotros. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo hace. Él dice: yo te amo con amor eterno. ¿Tú crees que el amor de Dios cambie para con nosotros? Dios no es como nosotros, que ahorita estamos bien contentos y a todo el mundo abrazamos, besamos, te amo, hermano, y mañana nos enojamos y ya no te amo. Dios no es así. La inmutabilidad de Dios nos habla de que Dios no cambia, Dios no se desvirtúa, Dios no se transforma. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hasta la eternidad. Dios es el mismo, hermano. Entonces Él está con nosotros. Hay que hablarle a nuestra alma. De repente a veces tiene temor. ¿Por qué tienes temor? Debes de saber, el salmista David era especialista en hablarle a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sacia de bien tu boca, el que rescata del hoyo tu vida, el que te da fuerza de modo que te rejuvenezcas como el águila. Anímate, sal adelante, busca de Dios, no te desanimes, levántate. Le estaba hablando a su alma, porque hay veces que hay que hablarle a esas emociones que de repente fluctúan en nosotros y nos hacen sentir cosas que no son verdad, no son ciertas.
Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, hermano. No la voz de nuestra vieja naturaleza que te dice: ya no puedes, nadie te quiere, todos te desprecian, todos te desechan, no sirves para nada. El Señor te dice: tú eres mi real, mi gran tesoro, nación santa, pueblo escogido por mí. Yo te amo, yo di mi vida por ti, yo te amo más de lo que tú te imaginas. Aprendemos a escuchar la voz de Dios en relación a nuestras emociones, en relación a nuestra voluntad. A veces nuestra vieja naturaleza no quiere obedecer a Dios. Ahí es donde Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice: no vaya a ser que siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Te vas a levantar y vas a obedecer a Dios, pero es que ya no quiero obedecerle, porque a veces la carne se quiere detener y ya no quiere obedecer a Dios. Ya no quiere hacer lo que Dios quiere hacer en su vida. Resiste a Dios, no quiere. Entonces ahí es donde empezamos a tomar dominio sobre nuestra personalidad, nuestra vieja naturaleza, y le enseñamos a que se eduque, a que se someta al señorío de Cristo, a que obedezca a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora es propiedad de Jesús. Pablo decía: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces decía él: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradar a aquel, decía él, que lo llamó. Entonces hoy ya no somos propiedad de nosotros, ya no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos un dueño que es el Señor, y el Señor quiere el dominio, quiere el trono de nuestro corazón. En cuanto a los animales, ya voy terminando. En cuanto a los animales, el reino animal, entonces hay que tomar, si se llegara a dar el caso, hermano, si tú eres de las personas que tienes fobia, hay personas que hasta un diminuto insecto, arañitas pequeñitas, dicen: es que le tengo un miedo. ¿Qué te va a hacer? Esos son fobias que no son del Señor. Una ratita, es que me da un pavor, no las puedo ver, y se quedan temblando. Eso, hermano, hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. No hay que dejar que ese tipo de cosas nos estén dominando. Tampoco se trata de que, pues entonces de aquí adelante me les voy a poner enfrente, van a ver cómo les va a ir. No, pero sí hay que tomar autoridad sobre esas cosas, porque no es posible que un animal nos aterrorice de tal manera que no entendamos que Dios nos ha dado la autoridad aún sobre la especie animal y sobre cualquier cosa que se mueva. Y en relación a lo químico, nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos ha dado el dominio sobre ello. Esto no es para atentar en contra de Dios, no es para decir: ok, le voy a mostrar a mi familia cómo tengo poder de Dios y voy a beberme una botellita de cianuro enfrente de ellos para que vean el poder de Dios, porque ahí vas a terminar muerto. Personas que han tratado de tentar a Dios en cosas así han terminado avergonzados ellos y avergonzando a Cristo, porque pusieron a Dios por enfrente. Pero yo te voy a decir una cosa: cuando no es algo provocado por nosotros y está sucediendo sin esperarlo, el Señor nos va a dar la autoridad sobre todo eso, y vamos a tomar autoridad sobre ello, porque el Señor ha prometido que con nosotros va a estar. Amén. El Señor es fiel a sus promesas, hermanos. Él nos ha dado autoridad como iglesia que somos de Cristo, y tenemos que aprender a ejercer esa autoridad que el Señor nos ha delegado. Pónganse de pie, por favor. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor. Quiero darte gracias por tu palabra. A través de tu palabra siempre aprendemos cosas nuevas, Señor. Nos gozamos en ella, mi Dios, porque podemos ver, nuestro entendimiento se amplía más cada día. Recibimos palabras que a veces ni siquiera nos imaginamos, Señor, que tú las dejaste ahí. Y sin embargo, Padre, a través del conocimiento de tu palabra nos haces crecer cada día. Nos sentimos más seguros, nos das más fe cada vez, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo para poder heredar las promesas que tú nos has dejado, porque tú has dicho, Señor, que mientras que el Hijo sigue siendo niño, en nada difiere de los esclavos, porque aunque es Señor y dueño de todo, no puede tomar autoridad sobre ellos, Señor. Tú quieres que maduremos para ir heredando tus promesas, para poder seguir viendo cómo nos llevas de gloria en gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer, a arraigarnos, a cimentarnos en ti, para seguir confiando cada día más
Gracias te damos, Padre Celestial, por hablar a nuestras vidas y por permitirnos poder gozarnos en tu presencia y en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.